Buenos días, mi nombre es Flor Villeda, gerente de Professional Training en Grupo Cintus. Bienvenidos a nuestro primer webinar del año, titulado ¿Cómo implementar COVID en su organización? Estamos muy contentos de compartir con ustedes el conocimiento y la experiencia de nuestro ponente, Alexander Zapata. Él es presidente del capítulo ISACA en Medellín y dentro de su trayectoria profesional y credenciales está en la de ser instructor acreditado por APMG en los 3 niveles para certificación de COVID, que son fundamentos, implementación y asesor. Además, cuenta con amplia experiencia en la implementación de COVID en diferentes países, incluidos México, Colombia, Panamá y Perú. Con Grupo Cintus tiene colaborando más de 9 años. Y bueno, la agenda de esta sesión incluye una sesión de preguntas y respuestas. Agradeceremos su participación. Durante la sesión ustedes pueden enviarnos todas las preguntas a través del icono que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla y está marcado con una P y una R. De nuevo les agradecemos su participación y en este momento les cedo el control de la sesión a Alexander para iniciar el contenido. Muchas gracias, Flor. Buenos días a todos y buenas tardes para los que estamos a una o más horas de la Ciudad de México. Para mí es un gusto estar hoy compartiendo con ustedes este webinar sobre implementación de COVID-5. Va a ser algo que espero que les sea de mucha utilidad. Es un webinar introductorio a este tema, que es un tema muy amplio y que yo sé que muchos de ustedes pueden estar ya arrancando en proyectos o tienen interés en iniciar proyectos en relación con el tema, y espero que les sea de mucha utilidad. Agradezco a Grupo Cintus por haber organizado y haber hecho posible este seminario. Y bueno, yo creo que podemos ir iniciando, estamos justo en la hora, todavía se están conectando algunas personas, pero sé que algunos iniciaron desde antes de la hora indicada, así que voy a iniciar. Entonces, bueno, primero les contaré un poco el contenido. En general vamos a ver 3 temas. Un primer tema es muy rápido, es contarles un poco qué es lo que se espera con este webinar, para que todos conozcan qué es lo que vamos a trabajar. Un segundo punto que es importante para algunos de ustedes y es entender un poco el tema de qué es COVID-5 de manera muy general y cuáles son los objetivos del gobierno empresarial de TI. Es muy importante esto porque en realidad todo lo que les voy a explicar como modelo de implementación, lo que busca en realidad es lograr que el gobierno empresarial en tecnología en sus organizaciones opere. Entonces vamos a entender un poco a qué se refiere ese concepto, qué significa, de qué manera se aterriza, se puede aterrizar en distintos tipos de organizaciones y para que pues todos conozcan de alguna manera posibles ventajas o elementos que pueden llegar a ser justificadores en sus empresas. Y la parte más importante del webinar es el tercer punto, que es la estrategia de implementación de COVID-5, donde les explicaré el modelo, las fases que se llevan a cabo, les comentaré algunas herramientas. Ustedes sabrán que pues, es un webinar de 1 hora, donde les comentaré en lo general, incluso al final del mismo les contarán sobre un taller y algunas opciones que hay de entrenamiento para ampliar todo esto, pero les contaré pues esas etapas para que ustedes conozcan e incluso compartiré algunos ejemplos y cosas que hemos estado trabajando en algunas de las empresas en las que he tenido la oportunidad de aplicar este tipo de metodologías. Entonces, iniciando por el objetivo, fíjense que es muy importante, es un vistazo general a la estrategia de implementación de COVID-5. De alguna manera vamos a revisar esas etapas, vamos a entender qué significan esas etapas, qué cosas se hacen de manera particular en cada una de ellas, para que ustedes entiendan digamos que ese big picture que les ayude pues a comprender qué significa una implementación de estas. Y también comentar algunas herramientas que les ayuden a ustedes a mejorar la eficiencia y efectividad en este tipo de proyectos. Es muy interesante porque en realidad lo que yo también quiero compartir con ustedes es que esto se puede hacer en distintos tipos de proyectos. Algunos pueden ser proyectos particulares de mejoramiento de TI, otros pueden ser proyectos más grandes de implementación de gobierno de TI, otros pueden ser cumplimiento regulatorio o mejorar el control tecnológico, etcétera. Entonces es contarles un poco eso y ver algunas de las herramientas que están provistas dentro del marco de referencia que podrían llegar a ser
serles útiles y que ustedes podrían llegar a tomar dentro de sus organizaciones. Entonces, pasando al segundo punto del webinar, contarles un poco lo que es COVID-5 y los objetivos claves de gobierno de TI. Fíjense que aquí hay algo muy interesante y que es el punto de partida de todo esto, es qué es lo que queremos realmente lograr o a qué se refiere el gobierno empresarial de TI. Gobierno empresarial de TI. Me están diciendo que se escucha con interferencia. Es un segundo, yo ajusto acá. A mí me pueden indicar, por favor, si se escucha mejor o cómo se está oyendo para yo proseguir. Me indican, porfa, por el chat si se escucha mejor de esta manera o debo hablar más fuerte o qué tipo de interferencia se tiene. Ok, aquí, bueno, espero que me den alguna indicación. Ya dice que ya se escucha mejor, muchas gracias. En cualquier momento, si ustedes tienen algún problema, por favor, indíquenlo ahí en el chat. Hay una persona de Grupo Cintus que está encargada de ir viendo o monitoreando cualquier inconveniente que haya con el seminario, con el audio y con la presentación. Así que por favor informen para que no se pierdan pues ninguna parte pues importante del mismo. Fíjense, entonces les decía, el elemento aquí principal por el cual se trabaja esto es realmente la implementación o el mejoramiento del gobierno empresarial de TI. Ese es el fin. Realmente COVID-5 como tal es un marco de referencia que se utiliza en conjunto inclusive con otros marcos para apoyar esto, pero el objetivo principal en realidad es ese. Ahora, ¿qué significa o qué es lo que busca el gobierno empresarial de TI? Fíjense que hay un objetivo muy importante que es la creación de valor. Y la creación de valor es un concepto muy importante que cada uno de ustedes debe preguntarse en sus organizaciones. Básicamente es o está relacionado con la satisfacción de las necesidades de sus stakeholders. Entonces, ese concepto es muy importante porque algo que tiene que considerar TI para poder realmente lograr mejorar su gobierno empresarial a nivel empresarial es entender, su gobierno de TI a nivel empresarial es entender cuáles son esos stakeholders claves y qué necesidades tienen. Y de esa manera, esa satisfacción de esas necesidades de esos stakeholders conformarán lo que es la creación del valor. Y la creación de valor se divide a su vez en tres temas particulares o tres objetivos puntuales. El primero es lograr beneficios, el segundo optimizar riesgos y el tercero optimizar recursos. Entonces fíjense que dependiendo de los stakeholders podrán haber diferentes tipos de necesidades. Algunos stakeholders tendrán una u otra o compartirán algunas de las necesidades, pero en términos generales son los tipos de necesidades que podrían estar expuestos. Por ejemplo, si estoy hablando de una entidad como un banco, que sé que algunos de ustedes, compañeros que están conectados, trabajan en la banca o en el sector financiero, en una empresa de seguros o de otra índole que esté regulado por una superintendencia o un organismo de control financiero, el objetivo principal podría estar relacionado directamente con la optimización de riesgos, porque es un elemento clave que el regulador, como stakeholder de la organización, espera de la tecnología. Pero si hablamos de otros stakeholders, como por ejemplo los mismos clientes de la organización o las mismas áreas de negocio, podríamos estar pensando en otro tipo de elementos o necesidades como el logro de beneficios, que podrían estar directamente asociados a temas como eficiencia, efectividad en toma de decisiones, etcétera. Si hablamos, por ejemplo, de un director financiero o de un área, también un mismo CIO, gerente de tecnología, podríamos considerar que uno de sus objetivos principales sea la optimización de recursos. Entonces, fíjense que es muy importante tener claro esto, tener en cuenta esto, porque esto me dará la pauta de saber qué es lo que quiero lograr realmente. Es un que de realmente para expectar esas acciones que vamos a tener con esas necesidades. Ahora bien, ya entrando particularmente a un tema de COVID-5 como tal, fíjense que lo que se plantea es que la TI
para lograr esos objetivos que estamos asociándolos con las necesidades de los stakeholders, que se refiere específicamente a la creación de valor, tenemos que trabajar de manera holística o integral algo que se llaman los habilitadores. En inglés se llaman los enablers o en algunas traducciones de COVID-5 se les denomina catalizadores. Entonces, aquí en esta diapositiva aparecen esos 7. Los que ya han trabajado con COVID ya los conocen. Para los que no, igual comento en general. Fíjense que lo interesante de esos habilitadores son elementos que deben trabajarse, como lo mencionaba hace un momento, holísticamente. Todos deben trabajarse de manera integral para que funcione algo. Algunos serán más importantes que otros dependiendo de un contexto, pero en términos generales necesito de todos para lograr mi objetivo. Fíjense que si yo empiezo por el segundo habilitador, que son los procesos, pues es un elemento muy importante porque los procesos ayudan a que estandarizada, que siga unas buenas prácticas, que de alguna manera tenga mecanismos de medición, etcétera. Entonces es un elemento fundamental para la tecnología, y yo sé que muchas de sus organizaciones siguen modelos de procesos, y COVID es uno, pero también está ITIL o ITIL en usos específicos como servicios, gestión de servicios, o está PMBOK, o está un modelo como Scrum o las metodologías ágiles para el tema de desarrollo. Es un elemento, digamos, o un habilitador muy importante. Pero fíjense que ese habilitador no es suficiente si no lo complementamos con otros temas. Por ejemplo, si ustedes ven ahí en esos habilitadores, hay 3 habilitadores de tipo humano. Por ejemplo, está el de la estructura organizacional. La estructura organizacional es un elemento importante, fundamental en algunos casos, para que la TI logre sus objetivos, porque si no hay una estructura adecuada, no hay quien se responsabilice, o existen algunas debilidades en la organización que generan la imposibilidad de que el séptimo, competencias y personas, pues definitivamente, espero que compartan conmigo, pero puede que tengas estructuras y tengas gente ahí que esté desarrollando esos roles, pero si esas personas no tienen las competencias necesarias, definitivamente los objetivos la gente, y esa gente competencias, esas duras, técnicas y también de manera personal que permitan. Y si le agregamos a eso otro habilitador, que es el cuarto, que es el de cultura, ética y comportamiento, pues fíjense que eso es un elemento muy importante que muchas organizaciones se han dado cuenta que definitivamente los proyectos tecnológicos y de cualquier índole tienen una alta dependencia de las personas, y si yo no convenzo a las personas, si las personas no quieren adoptar los temas, o tienen algunas, digamos, diferencias con los mismos, pues los objetivos no se van a lograr. Entonces, me perdonen que me indican que se corta. Yo estoy escuchando, estoy escuchando bien. Yo no sé, por favor me indicas, me dicen que se va, a ver. ¿Me pueden indicar de nuevo aquí si se está escuchando adecuadamente, por favor? Para tomar entonces acción, acción al respecto. Por favor, sí, ya mejor, ok. Listo. Entonces, miren, estos elementos son fundamentales, como les decía, son habilitadores que permiten que la tecnología al final logre su objetivo, y todos esos habilitadores se deben trabajar de manera integral. Y ahí también debo considerar las políticas, los principios, todo el tema de información, toda la parte de los servicios, infraestructura y aplicaciones, que son elementos pues que de alguna manera soportan y que son los componentes tecnológicos, digamos, fundamentales para poder digamos, fundamentales para poder lograr que la tecnología cumpla. Esto es una introducción en realidad para digamos pues la empresarial. Y acá hay, ok, déjeme, me voy a conectar entonces en otro, déjame un segundo, me voy a conectar desde, ok, entonces espérate un segundo, intento acá algo más para, ¿dónde? A ver.
¿El equipo? Sí. Bueno, estoy probando otra alternativa y una disculpa a todos que bueno, ya sabemos, en tecnología siempre nos pasan temas y una disculpa que por eso. Por favor me indican igual, acá lo que hice fue buscar otro tipo de conexión. ¿Ok? Entonces ahí se oye bien, José Luis, para todos. Entonces, miren, les estaba comentando, todavía no hemos entrado en el fondo pues de lo que es el webinar para los que... Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, miren, una disculpa de nuevo a todos, fíjense, estamos viendo aquí, apenas estamos en la introducción, nada más para los que tuvieron algún problema de audio, solo estábamos viendo unos antecedentes, una introducción de por qué era importante todo este tema de implementación de COVID-5, hablamos de lo que era gobierno empresarial y básicamente hicimos énfasis en que lo más importante era la creación de valor y la creación de valor depende de la atención de las necesidades de stakeholders. Y lo segundo que estaba revisando era que para lograr esto, tecnología debe trabajar 7 habilitadores, que en inglés se llaman enablers o en algunas traducciones se habla de catalizadores, como elementos clave para lograr la creación de valor. Y hablé de los procesos, hablé de las políticas, hablé de la gente, de las estructuras, de la cultura y de todos esos elementos. Entonces estaba apenas comentando esa parte, para los que de pronto no me escucharon bien esa parte, pues eso fue lo que comenté de manera muy general. Y les estaba mencionando que hay una encuesta que salió en el 2014, salió en el 2015, resultado del 2014, que aún no ha salido del 2015, donde se habla de los beneficios, que aquí hay unos temas muy interesantes que les puede ayudar en sus organizaciones para analizar de pronto por qué hacer este tipo de proyectos. Fíjense que hay un tema aquí muy importante y es la integración de TI con el negocio. Es un elemento fundamental para algunas organizaciones asegurar que TI converse bien con el negocio, tenga una buena sinergia con el negocio para realmente lograr los objetivos que el negocio espera de él. Tecnología, al fin y al cabo, debe ser un área tal que contribuya al logro de los objetivos del negocio y debe tener una muy buena integración y trabajo en equipo con las áreas claves de la organización. Y también otros temas muy importantes que nos pegan en algunas empresas, sobre todo si estamos regulados o en el caso también de que tengamos una mejor certeza de logro de objetivos, que es la gestión de riesgos. También está el tema de la visibilidad TI en la alta dirección. Este tipo de proyectos ayudan a asegurar o a mejorar que la TI sea visible ante el negocio y ante la alta dirección respecto a los objetivos, respecto al logro de temas, respecto a la contribución estratégica. Bueno, y también en algunos casos la reducción de costos de TI, ahí ven algunos ejemplos. Adicionalmente, no podemos dejar de lado un tema que es muy crítico y es el cumplimiento normativo, donde hay en países donde existen normatividades que tecnología debe asegurar o debe cumplir y pues un marco de estos pues contribuye en toda esta parte. Entonces, bueno, esto básicamente era la parte introductoria. Voy a entrar ya a lo que es la estrategia de implementación y contándoles las etapas que se llevan a cabo para una implementación como tal de COVID-5, que como les indicaba en un comienzo, lo más importante en realidad es el gobierno o lograr el objetivo de creación de valor. Y eso es uno de los elementos claves que debemos considerar en una etapa o en un proyecto de implementación. Ahora, para la implementación de COVID-5, el modelo sugiere que se trabajen tres digamos, componentes de manera simultánea, que son 3 componentes claves para lograr la creación de valor. Uno es el ciclo de vida de mejora continua, otro la habilitación de cambio y otro la gestión de programa. Les comentaré en términos generales a qué se refieren estos anillos o estos componentes. El ciclo de vida de mejora continua está enfocado directamente a algunas herramientas que provee o que se proveen dentro del marco de referencia que provee ISACA, que pueden ser muy útiles dentro de una implementación de gobierno. Por ejemplo, les cuento una herramienta que se llama Cascada de Metas, que es una herramienta que ayuda a la alineación estratégica de TI con el negocio. Les hablo de otras herramientas como los modelos de capacidad o el PAM, que también les comentaré un poco en un momento, y es un modelo que evolutivo que permite ir mejorando toda la parte de los procesos de TI de manera paulatina, que es un tema también muy importante, porque a veces nos encontramos con la problemática de decir, bueno, ¿y de qué manera vamos a empezar? ¿Cómo vamos a ir evolucionando en tecnología? Porque sabemos que esos cambios son
son complejos, entonces tenemos que tener algún modelo que nos permita ir por etapas. Y cuando hablamos del segundo componente, que es la habilitación de cambio, nos referimos a un tema que es muy importante, que ya lo mencioné como uno de los beneficios del gobierno empresarial de TI, que lo comenté como uno de los objetivos de la creación de valor, y es el tema del cambio cultural. O sea, el elemento del cambio cultural es un elemento fundamental en un proyecto de implementación de un modelo como esto. Tenemos que asegurar tanto el convencimiento de la alta dirección para la aprobación de, por supuesto, de este tipo de iniciativas, pero también tenemos que convencer al área de TI de que esto vale la pena trabajarlo. Porque realmente en el área de tecnología se deben dar cambios que no se pueden lograr siempre y cuando la gente que esté ahí realmente vea esto con un sentido, con un valor. Y yo creo que muchos de ustedes compartirán esto. A veces hay áreas que dirán, no, ¿esto qué es? Esto es una moda, esto otra vez otro tema. En realidad tenemos que ver qué beneficios va a tener esto para la organización, qué beneficios va a tener para las personas, porque también tenemos que tener las habilidades para asegurar que la gente se vuelva un aliado de este tipo de temas. Y ahí hay muchos elementos, muchos ejemplos de estrategias que en las organizaciones pueden estar desarrollando, pero que es un elemento fundamental. Y finalmente la administración de programa, porque esto es un conjunto de proyectos interrelacionados que deben administrarse de manera efectiva, porque tengo que tener recursos, tengo recursos siempre limitados, compito entre proyectos y tengo que hacer una buena gestión de programa que asegure que los recursos estén ahí disponibles, que los desfases se gestionen de manera adecuada, que el tema de costos, presupuestos, bueno, y también toda la parte de métricas, porque es muy importante asegurar que tenga mecanismos de medición para demostrarle a la organización que logro los objetivos. Eso en términos generales son los componentes. Ahora, fíjense que dentro del modelo hay unas etapas, son 7 etapas que sugiere el modelo, que esto inclusive lo pueden descargar los que son miembros de ISACA en la guía de implementación, es gratuita para los miembros, los que no son miembros lo pueden adquirir por un costo que lo maneja el ISACA a nivel de la página, ustedes lo pueden analizar, y básicamente en este modelo se sugieren 7 fases, y yo les voy a explicar cada una de las fases de manera detallada. Aquí les comento en general. Miren aquí lo interesante de esta gráfica que a simple vista es compleja. Básicamente lo que nos está diciendo es que el modelo tiene 7 etapas y que cada etapa tiene a su vez actividades particulares de mejora continua, de cambio cultural o habilitación de cambio y de gestión de programa. Y en la medida que nos metemos en una implementación con un nivel de detalle mucho más profundo, que inclusive en ejercicios y en talleres, en cuestiones mucho más, prácticas de este tema, nos daremos cuenta que es muy interesante porque entra en el detalle de saber que en cada etapa, por ejemplo, tengo que hacer actividades relacionadas, por ejemplo, con el cambio cultural, que no basta con tener un kick-off rebombante, que la gente vaya toda la dirección al lanzamiento de un proyecto de estos. Tenemos que seguir haciendo actividades de esas y tenemos que seguir transmitiendo mensajes de la alta dirección hacia todo el personal, porque es un elemento fundamental para asegurar que la gente siga en la adopción, la gente siga comprometida, la gente se siga enamorando de este tipo de modelos y que siga realmente considerándolos como algo que les va a contribuir a la mejora y a hacer que sus procesos funcionen de manera más efectiva. Entonces, bueno, en términos generales les cuento que la primera etapa se denomina cuáles son los motivadores. Ahí básicamente la etapa 1, el objetivo principal es vender esto, es por qué lo estamos haciendo. Algunos de los elementos que les mostré en la encuesta podrían ser útiles. Obviamente lo que hay que entender acá es cada organización realmente por qué necesitaría esto. Esto tampoco puede ser una receta. Yo tengo organizaciones donde el disparador principal es la regulación. Podría ser el caso de algunos de ustedes y es uno de los disparadores que a veces facilita más esto, porque es una obligatoriedad que la organización debe cumplir para garantizar su reputación, de su marca, la continuidad de su organización en un contexto pues donde esté trabajando o operando. Pero también pueden haber otros motivadores en cuanto a lograr ciertos objetivos diferenciadores competitivos o algunas cosas que la organización quiera lograr. La segunda etapa es donde estamos ahora y se enfocará básicamente a entender
la posición actual de la compañía en tecnología, porque yo quiero lograr algo, ya vendí la idea en la fase 1, pero tengo que saber dónde estoy parado. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde estoy parado, también podré saber hasta dónde puedo llegar. Digamos, es interesante, igual y suena como un poquito, como que en un orden extraño, porque la fase 3 es donde queremos estar. Pero fíjense que definitivamente el saber mi posición actual me puede indicar hasta dónde puedo avanzar de acuerdo a mis recursos, a mis tiempos, y eso es muy importante. Y ahí va a ser muy importante tener una transparencia, el asegurar que TI se evalúe de una manera justa, correcta, para poder entender realmente la posición actual de sus procesos. La fase 3, donde queremos estar, indicará es cuál es el nivel objetivo. Algo que es importante que ustedes entiendan es que esto, miren que gráficamente parece como una rueda que va a estar girando. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que yo voy trabajando esto, yo tengo que irlo llevando por etapas. Yo no puedo, o una recomendación que yo doy en este tipo de proyectos es que no miren el todo, no, o sea, pueden ya tener una visión de largo plazo, pero traten de analizar el dónde quieren estar en un corto plazo, que estoy hablando de 6 meses, un año. ¿Para qué? Para poder ver beneficios y resultados y poder hacer que esto continúe siendo parte de un esquema de mejora de procesos de TI. Cuando tú te estableces, digamos, estrategias de muy largo plazo en tecnología, se pierde inercia, se pierde una energía que va a permitir que esto se siga ejecutando. Y planear el programa, pues ya entrará en el detalle, o qué necesitamos hacer, está enfocado a toda la planeación, a la identificación de las personas que van a trabajar y tener ya un roadmap claro de todo lo que voy a desarrollar. Viene la fase, ¿cómo logramos llegar? La 5, que tendrá que ver con la implementación y las acciones. Luego una medición, llegamos. Aquí algo interesante que les voy a comentar de una vez es que la fase 5 y la fase 6 se ejecutan de manera paralela. Yo no puedo pensar en un modelo que yo voy a medir después de haber terminado, porque si no, yo no voy a poder tener acciones de mejora oportunas. Entonces yo tengo que tener mecanismos para ir midiendo el día a día, para tomar acciones que me permitan tomar mejoras, y también tendré que tener mediciones que tome al final de un periodo de tiempo. Pero es una metodología interesante, es muy práctica. Cuando yo la presento y cuando la hemos utilizado en organizaciones, tiene mucho sentido, pero también hay que hacerla pues lógica, que la organización realmente vea por qué. Y fíjense que ese es mi planteamiento, yo no puedo medir al final, yo tengo que ir midiendo todo el tiempo para ir viendo cómo voy y tomar acciones. Y finalmente, la etapa 1 es cómo mantenemos vivo el impulso, o sea, cómo hago que esto tenga el suficiente combustible para volver a iterar y volver a girar y volver a ejecutar otra vez otra iniciativa, que no, en realidad son iniciativas de una envergadura que no debe ser tan grande como decíamos ahorita, pero que vaya mejorando. Y en la medida que voy mejorando temas, esto se va volviendo va volviéndose de tal manera que la organización quiere seguir trabajando. En los proyectos en los que he estado pueden haber proyectos que duren varios años, pero definitivamente tengo que ir estableciendo cosas, objetivos en cada uno de los periodos, y si en el primer año logro resultados, seguramente la organización seguirá comprando esto para continuar. Entonces, mire, les voy a explicar pues más en detalle. La fase número 1 dice, es por qué quiero hacer esto, es vender la idea. El objetivo principal es la definición del caso de negocio. El caso de negocio es una herramienta que dentro de los ejercicios, ya cuando sabemos esto de manera más práctica y detallada, se entra en la justificación. Un caso de negocio dependerá mucho de sus organizaciones, y yo sé que sus empresas tendrán criterios y características para sus propios casos de negocio, pero en términos generales hay unos criterios aceptados mundialmente respecto a que tengo que definir los beneficios, tengo que analizar cuánto me va a costar, tengo que analizar qué equipo va a participar, tengo que analizar cómo voy a medir, qué riesgos hay, y todos esos elementos me ayudarán a poder vender la idea y convencer a mis stakeholders claves. Fíjense que es muy importante tener en cuenta algo, es obtener un convencimiento y compromiso, porque en realidad también yo puedo convencer a la alta gerencia, pero tengo que comprometerla también en que participe en las cosas que necesito, en los recursos que va a necesitar. Y también estoy hablando de no solo la gerencia, estoy hablando de todo el equipo de tecnología que va a ser clave dentro de la implementación.
innovación. Entonces miren, la primera, digamos que aquí usted ya tiene unas actividades más detalladas, no entrar en el detalle de todas, pero comentar algunos temas. O sea, para uno poder entender o vender una idea de un tipo de proyecto de esto, lo primero que tengo que entender es el contexto actual, es saber dónde estoy parado, es entender cuáles son los factores internos y externos que se dan en mi organización y poder determinar, pues algunos pueden ser apalancadores, otros pueden ser obstáculos. Por ejemplo, fíjense que un tema importante en el contexto es saber cómo es el modelo operativo de tecnología. No es lo mismo implementar esto cuando yo tengo un área de tecnología, por ejemplo, trabajando con base en un centro de servicios compartidos, que áreas de tecnología independientes que operan de manera federalizada. Entonces, ese tipo de cosas no indican que uno no lo pueda hacer o sí. Lo que indica es que tendré que tomar medidas para asegurar que en donde tengo mayor dificultad, pues eso un obstáculo lo tengo que volver una fortaleza y buscar la manera en que esto me permita pues lograrlo. No significa que va a ser un obstáculo que al final no me va a dejar lograr mi objetivo, sino que tengo que analizarlo. O sea, es digamos que lo que se plantea acá es que tengo que tener claro qué es lo que está pasando para tomar decisiones. Por ejemplo, algo que se analiza en el contexto también son las regulaciones. Las regulaciones pueden ser un elemento muy importante que apalanque temas. O sea, en el caso de Colombia, por ejemplo, hay circulares que saca la Superintendencia Financiera. En el caso de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En el caso de Costa Rica, la SUGEF. En la Superintendencia de Bancos de Panamá. Bueno, en diferentes países, que son elementos que pueden apalancar este tipo de cosas. O si no estoy en ese sector, también pueden haber otras cosas, estrategias del negocio, expansiones que tiene el negocio planteado. Ahora, otros temas importantes que se deben analizar es algo que se llaman los puntos de dolor y eventos detonantes. Al final estos son temas que van a justificar la necesidad de un proyecto de implementación de estos. Fíjense, les voy a presentar lo que continúa la diapositiva 14, ahora me regreso para continuar con los otros puntos. Si ustedes ven esos puntos que estoy proyectando acá, son puntos que se denominan puntos de dolor o débiles, que en mi organización pueden estarse dando y lo que yo tengo que entender es cómo los vuelvo fortalezas o cuáles son los que más me duelen o cuáles son los que puedo trabajar. Por ejemplo, fíjense que si yo veo el punto débil 4, TI limita las capacidades de innovación y agilidad del negocio. Ese es un tema fundamental. En algunas organizaciones donde tiene que haber un cambio permanente y la tecnología tiene que ser capaz de responder de manera rápida a todos los cambios, un sector telecomunicaciones, un sector financiero, bueno, hay muchos ejemplos de ese estilo, un sector tecnológico, pues eso es un tema muy importante. Yo tengo que tener claro eso y si eso me está pasando, debo ver la oportunidad de un proyecto de implementación de esto para que me ayude a que ese obstáculo se vuelva una fortaleza. Entonces, antes que TI sea un apalancador de la innovación, de la agilidad, que impulse al negocio, que ayude a que el negocio tenga nuevas iniciativas y nuevos temas. Yo sé que muchas de esas cosas a veces suenan como un poco utópicas, pero fíjense que la realidad es que en la medida que la organización va aplicando este tipo de modelos y va viendo fortalezas y va viendo cambios en la parte de TI, vamos a salir de paradigmas que yo sé que en estos momentos tenemos en algunas de las organizaciones y que son complicados. Yo no estoy diciendo que sean temas fáciles. Lo que tengo que tener claros es cuáles de esos temas me duelen más y cuáles debo trabajar. Asimismo pasa, por ejemplo, con el que sigue, insuficientes recursos de TI o personal sin las habilidades requeridas. Un proyecto de estos es una oportunidad de fortalecimiento de habilidades y competencias del personal. Y tengo casos de ejemplos de compañías donde esto ha sido una situación muy interesante, donde esto ayuda a que la competencia y la habilidad de las personas en términos generales se va subiendo y se va homologando. Es muy importante. Hay unos más difíciles. Por ejemplo, el primero definitivamente es un punto muy difícil cuando ya el negocio o la alta dirección tiene frustración porque TI no ha logrado resultados. Aquí el punto no es voy a trabajarlos todos, sino cuáles son los más importantes y considerar cuáles puedo trabajar, cuáles puedo mejorar y después voy mejorando otros, porque no puedo tratar de resolver todo al mismo tiempo porque definitivamente no voy a lograr los objetivos de valor. Y también los eventos detonantes, que no son eventos negativos ni mucho menos, sino son cosas que se presentan en las organizaciones y que pueden apalancar cambios tecnológicos significativos. Es un tema muy importante. Un cambio en una posición de un director a nivel de la organización puede ser un asunto muy interesante, una fusión. Esto se está dando en las organizaciones. Actualmente en nuestro mundo se está globalizando y cada vez se da más ese tipo de situaciones donde realmente lo tenemos que ver como unas oportunidades para mejorar todo el tema de TI. Voy a volver acá al punto
A la diapositiva 13, nada más terminando, diciendo que es muy importante además de eso, identificar las prioridades y estrategias del negocio, obtener el compromiso. Y fíjense que esas letras que aparecen ahí simplemente significa que hay actividades de mejora continua, continual improvement, cambio cultural, change enablement o PM program management. Fíjense que ahí entran cosas como... Miren, es muy importante cuando yo estoy empezando esto, identificar cuáles son los stakeholders que se pueden afectar en diferentes niveles de la organización. Muchas veces uno empieza proyectos y uno se enfoca solamente a ciertos niveles directivos y no incluye a áreas que pueden ser de operaciones o ser inclusive niveles mucho más del día a día de actividades de tecnología. Si yo no los involucro, no voy a poder lograr los objetivos, porque ya cuando los involucre va a ser tarde y pueden ser al contrario personas que van a estar con una reacción negativa. Si les ha pasado en proyectos a ustedes, pero cuando en un proyecto no he involucrado a alguien desde el inicio, ya lo llamo en una etapa muy posterior, puede haber reacción negativa al cambio. Entonces, este tipo de cosas es importante y es un elemento, un ejemplo de actividad de cambio cultural. Y también, por supuesto, el patrocinio de la alta gerencia. Entonces, miren, esto es en términos generales la fase 1. La fase 1, entonces, ¿qué tiene como objetivo? Vender esto y que al final la organización decida trabajarlo. Ahora, ¿de qué dependerá? De cuáles son los objetivos particulares que quieres lograr. Tendré que ser muy puntual y tendré que ser específico. No debo querer abarcar, porque hay un dicho que se usa en algunos países, el que mucho abarca, poco aprieta, porque si yo trato de solucionar todo al mismo tiempo, no voy a poder lograr resultados. Yo siempre he dicho, esto mírenlo por etapas. ¿Qué podemos resolver ahora? Sabemos que tenemos muchos problemas, tenemos muchas situaciones, muchas limitaciones, pues veamos qué podemos ir resolviendo. Porque en la medida que nosotros vamos resolviendo y vamos mostrando valor, la organización, el ambiente natural de la organización del cambio va a ser mucho mejor. La fase 2 es donde estamos ahora. Fíjense que aquí el objetivo de la fase 2 es entender dónde estoy parado. Entonces, aquí hay un tema muy importante. Primero, entender qué es lo que quiero hacer. Aquí entra un elemento muy importante y es el alcance de una implementación. Por ejemplo, los que han estudiado COVID-5 se darán cuenta que COVID-5 tiene 37 procesos, la versión anterior tenía 34 y hay una serie de dominios nuevos y cosas diferentes a lo que se manejaba antes. Es muy amplio. Quererlo trabajar todo al mismo tiempo no es efectivo. Tenemos que tratar de analizar cuáles de esos temas son realmente los más importantes y cuáles de esos serían los que más valor me van a dar. Y tengo que identificar esos procesos sobre los cuales voy a trabajar. En realidad, una implementación de gobierno empresarial de TI empezará por la identificación de aquellos procesos de TI que deben ser mejorados. Y para esos procesos de TI que se identifiquen, que se llaman procesos críticos, tengo que analizar el nivel de capacidad actual, que es un modelo que viene propuesto dentro de la guía, dentro de los documentos que tiene ISACA, que se llama el modelo de capacidades. Entonces, bueno, debo identificar esos procesos dependen de los objetivos de TI críticos, los cuales dependen de los objetivos de negocio, y también tengo que hacer un análisis de riesgos. Fíjense que les voy a presentar acá una herramienta que es algo que yo sé que algunos la han trabajado posiblemente, se llama la cascada de metas. La cascada de metas es una herramienta muy interesante para hacer eso, que parte de los objetivos de negocio, luego va a los objetivos de TI y luego llega a los procesos, o sea, parte de lo general. Eso es muy importante porque a veces cuando uno le pregunta a TI, bueno, TI, tú estás mejorando este tema, ¿por qué razón lo estás haciendo? No, porque es que, no sé, y hay un argumento técnico ahí relacionado, pierde realmente relevancia ante el negocio. Yo tengo que hablar en términos de negocio y saber que en realidad algo que voy a hacer en tecnología o mejorarla, es que necesito mejorar la base de configuración de mis activos de TI. Bueno, ¿a qué objetivo de TI y a qué objetivo de negocio me pega? Entonces la cascada de metas ayuda en eso. Esto que espero lo alcancen a ver en sus pantallas es parte de la cascada, está en COVID. Aquí parte de los objetivos de negocio, fíjense que hay un objetivo de negocio 2, está organizado por el Balance Scorecard, se llama portafolio de productos y servicios competitivos. Ese puede ser un objetivo estratégico dentro de sus empresas. Entonces, ese objetivo estratégico puede ser importante de considerar. Ahora, la importante es
identificar de todos este conjunto cuáles son los más importantes y ajustarlos. Porque lo que yo siempre les he dicho en la cascada es que la ajusten a su organización. Ahora, después de eso puedo identificar los objetivos de TI. Fíjense que los objetivos de TI se organizan también de acuerdo al Balance Scorecard. Y el Balance Scorecard aplica negocio y aplica TI. TI tiene que ser alineado con el negocio. Si yo escogí, por ejemplo, la meta 2, que es portafolio de productos y servicios competitivos, fíjense que hay una meta de TI, aquí solo les extracto una partecita, que es la meta 7, que dice entrega de servicios de TI acorde con requerimientos de negocio. O sea, me está diciendo es que la entrega de servicios de TI acorde con requerimientos de negocio es un elemento fundamental que tecnología debe asegurar en el caso de que en la organización requiera cumplir o lograr un portafolio de productos y servicios competitivos. Definitivamente, si yo como TI quiero ayudar a la empresa a que tenga mejores productos y servicios más competitivos, tengo que asegurar que la entrega de servicios esté acorde con todo lo que necesita el negocio. Y más adelante vienen los procesos, que los procesos básicamente son del marco de referencia, como les digo, hay 37, y los procesos estarán relacionados con el logro de los objetivos. Por ejemplo, fíjense que aparecen en la meta número 7 varios. Por ejemplo, el APO 02, gestionar la estrategia. Es un proceso que se encarga de todo el plan estratégico de tecnología, los planes tácticos, el roadmap. Si yo no tengo una adecuada estrategia, ¿de qué manera estoy contribuyendo a la entrega de servicios? Fíjense que es preguntarme más allá del operativo, porque a veces hay procesos muy directos, pero también hay otros que no son tan directos, pero que de alguna manera tienen impacto. O por ejemplo, fíjense, el APO 08, que es un proceso que tiene que ver con las relaciones de TI con el negocio. A veces lo que más impacta en que TI no entregue o no apoye el servicio de acuerdo a como el negocio necesita es que no tenga una relación robusta. Entonces, son ejemplos. La cascada es muy importante, es una herramienta que se debe adaptar y que yo la tengo que ajustar y de alguna manera tengo que crear pesos, ponderaciones que me permitan de alguna forma identificar los procesos más relevantes. Y este es el marco, que miren que es un marco muy amplio, tiene 37 procesos organizados en 5 dominios, pero no quiere decir que tengo que trabajar todos ellos, tengo que seleccionar los más importantes. Y otro tema muy importante es evaluar la capacidad. Que básicamente son los niveles que yo les comentaba que son los iterativos y que son niveles que van de 0 a 5 que me permitirán ir avanzando. El primer nivel es ejecutado, que quiere decir que el proceso cumple con lo que se espera. Y luego viene un nivel gerenciado, establecido. Eso es muy importante entenderlo para saber de qué manera voy evolucionando en tecnología. Y eso digamos que sería lo más importante de la etapa 2, es cuáles son esos procesos más relevantes y en qué nivel están. La etapa 3 tiene que ver con el nivel objetivo. Aquí utilizo el mismo modelo de capacidad anterior, pero fíjense que aquí lo que hago es en qué nivel de capacidad debe estar una organización. Por ejemplo, fíjense, si yo les digo, ustedes piensen en el proceso de seguridad, hay un proceso que llama garantizar o gestionar los servicios de seguridad, que es del dominio de operación. Y ustedes piensen en una entidad como un banco. Fíjense que ese nivel de capacidad objetivo debe ser alto. ¿Por qué? Porque la organización lo exige para el logro de sus objetivos. Eso deben preguntárselo ustedes en sus organizaciones y poder entender realmente cuál es el nivel adecuado. Y fíjense que ahí también ese nivel objetivo estará impactado por el nivel actual. Porque dependiendo de dónde están, podrán llegar solo hasta ciertos niveles y es importante tener en cuenta eso. Y de alguna manera tengo que ir identificando, dependiendo de la diferencia entre el nivel actual y el objetivo, una brecha. Y tengo que establecer un mecanismo de comunicación para que todos entiendan qué es lo que vamos a hacer. Y fíjense que es avanzando, voy avanzando. Ya identifiqué procesos críticos, ahorita identifiqué qué voy a hacer en esos procesos, pero dependerá de lo que quiero lograr a nivel de mi organización y de los objetivos estratégicos que mi organización me exige. Esto es muy interesante. Esto se ve más en detalle, como les digo, en herramientas ya y en talleres, pero es muy interesante porque aquí es donde la organización se ve a veces en situaciones donde dice, bueno, ¿y hasta dónde debo mejorar? ¿Qué es lo que me indica? Obviamente si tienes benchmarking y algunas herramientas de eso sería ideal, pero muchas veces no existe eso, entonces tengo que aplicar el sentido lógico de lo que es importante para mi organización para hacer eso. Bueno, después de eso vienen etapas ya más específicas donde ya después de haber identificado la brecha, que la brecha pues también los habilitadores deben ser considerados, identifico, defino ya mis planes de trabajo. Fíjense que dentro de los planes de trabajo hay un tema que es muy interesante, que yo lo recomiendo, que siempre
siempre se considera en las organizaciones, algo que se llaman los quick wins, que en algunos casos se llaman victorias tempranas, ganancias rápidas. ¿Qué significan eso? Cosas pequeñas que den valor. Es muy importante tener eso en la visión de este tipo de proyectos, porque esos quick wins son los que van a ser los mayores generadores de cambio. En la medida que las personas vean cambio y vean que esto está generando un beneficio, se van a comprometer más y va a ser una dinámica permanente dentro de mi organización. Entonces acá van a ver todo eso, van a estar los planes. Es muy importante los planes de respuesta a cambios, cómo voy a seguir dando talleres, entrenamiento, capacitación para la gente, porque definitivamente los procesos para mejorarlos también tengo que considerar todo el elemento humano y todos los habilitadores que veíamos hace un rato. Bueno, la siguiente etapa, básicamente, después de haber hecho mi plan detallado, es la ejecución, que la ejecución suena muy sencilla, pero definitivamente todos compartirán conmigo, es de las más complicadas, porque es ya llevar a cabo las acciones que se ponen en los planes. Es llevar a cabo todo esto, aquí empezamos a competir con el día a día, y definitivamente tenemos que seguir contando con el apoyo de la dirección, con la adopción de las personas, y fíjense que incluye una actividad muy interesante que se llama capitalizar quick wins, que cuando explico esto, fíjense que a pesar de que ya estoy en una etapa de implementación, supone que ya desde la etapa anterior lo hice, cuando hablo de capitalizar significa, en Colombia se dice, y en México también, cacarear el huevo, o decir, bueno, es que estoy logrando estos beneficios. Yo como tecnología también tengo que ser un vendedor, tengo que asegurar que las cosas que hago se comuniquen a la organización, porque los fracasos son muy fáciles de ver, seguramente serán directos y todos lo conocerán, pero realmente los beneficios y las cosas que estoy logrando será más difícil. Y por supuesto, un elemento fundamental de esta etapa es el Balance Scorecard, porque tengo que medir y tengo que tener indicadores relevantes. Y eso es Balance Scorecard, tiene que estar ligado a los objetivos de TI y los objetivos de negocio que prioricé dentro de la cascada en la etapa número 2, para que la organización realmente vea el valor. Y eso es lo que me va a medir o me va a demostrar el valor en la organización. Y bueno, ya las últimas etapas es medir. Como les decía, la fase 6 de medición se hace en paralelo con la implementación y es mido resultados. Y esos resultados los comparo contra lo que quería esperar o lo que pretendía lograr desde mi caso de negocio. Comunico lo positivo y lo negativo. Porque definitivamente muchos me dicen, bueno, pues es que sí debo presentar lo negativo. Claro, porque esto se hace en paralelo y si algo no me está funcionando también tengo que mostrarlo para que la organización tome acción y realmente se mejore esto, porque esto tiene fallas, esto tiene cosas que se pueden ir mejorando. Y monitoreo todo el logro de resultados finales, que esta etapa se hace en paralelo con la anterior, pero tiene una medición final. Y la última etapa es, al final, evaluar los resultados y las experiencias ganadas, que de qué dependerá el éxito. Fíjense, aquí lo más importante es la concienciación, asegurar que la gente vea esto, sostener el cambio, pero dependerá de qué, de que se hayan logrado resultados y que eso que puse desde las fases iniciales de creación de valor se vaya logrando. Que esos puntos débiles que mencioné los fui reduciendo. Que esos obstáculos que tenía al comienzo los fui volviendo fortalezas. Y eso dependerá de los resultados y lo que yo presente pues en toda mi parte, mi Balance Scorecard. Y definitivamente esto es una etapa iterativa que seguirá mejorándose. Las organizaciones no trabajan todos los procesos de manera simultánea. Yo puedo empezar con 5 o 6 procesos inicialmente y voy ampliando, pero ¿de qué va a depender? De que en esos primeros 5 que trabajé, logré resultados. Entonces, miren, yo creo que en este momento le voy a dar la palabra a Flor. Esto en términos muy generales. Flor les comentará algo más detallado que se va a trabajar sobre esto, para los que tienen mayor interés sobre estos temas. Espero que les haya sido de utilidad y pues estoy ya abierto a las preguntas y respuestas. Las voy a ir revisando mientras Flor nos comenta algo muy importante que se va a hacer en Cintus. Muchas gracias, Alex. Quiero comentarles que el resultado del análisis y experiencia de Grupo Cintus se realizó un estudio sobre COVID y su implementación. Por lo tanto, hemos diseñado un taller que tiene por objetivo ayudar a los participantes a que puedan alinear los objetivos estratégicos del negocio con la creación de valor. Precisamente este taller tiene algunos puntos que queremos compartir con ustedes y dentro de los valores que se van a compartir en este taller, pues se pretende revisar los 5 conceptos de tipo práctico para
implementar COVID en sus organizaciones. En conjunto podemos definir ejercicios prácticos para la mejora de procesos de TI y además compartir casos prácticos con indicadores de medición efectiva. Si para ustedes este tema sigue resultando atractivo y quieren dar continuidad al tema de capacitación o training, tenemos programado este taller del 30 al 31 de marzo en la Ciudad de México. La idea es continuar compartiendo el conocimiento y experiencia de Alexander, por lo cual estamos muy interesados en traerlo a México para que pueda dictar este taller. De cualquier manera, si ustedes tienen alguna duda o comentario, por favor contáctenos. En la pantalla se muestran nuestros datos, en los cuales los pueden contactar ya sea por correo electrónico o teléfono. Y es muy importante que por favor revisen sus correos, porque además de enviarles la presentación de este webinar, les estaremos haciendo llegar un cupón de regalo de $100 a manera de agradecimiento por la participación que ustedes tuvieron este día con nosotros. Así es que, Alexander, si ya tienes por allí preparadas algunas preguntas, pasemos a la sesión. Y es muy importante comentarles que debido a los tiempos, las preguntas que no nos sean posible atender en esta sesión, directamente Alex las va a contestar por correo electrónico. Si te parece, Alex, iniciamos. Sí, claro. Miren, aquí estoy viendo una pregunta respecto a la parte de tiempos. Fíjense que muchos se preguntan sobre este tipo de iniciativas, ¿qué duración tienen? En algunas organizaciones en las que he trabajado sobre esto, digamos que son proyectos que, como les indicaba, tienen que tener objetivos de corto plazo. Entonces, tengo casos de entidades importantes donde no son proyectos de varios años, pero definitivamente lo más importante es que cuando lo trabajen siempre piensen en cuál es el objetivo que quieren lograr en su primera etapa, dependerá del primer año o su primer semestre, y de esa manera van a hacer cosas que se van a ir generando pues la inercia necesaria para que dure la duración realmente. Dependerá mucho de qué tanto la organización ha comprado esto y ha querido ir mejorando. Entonces, al final pueden ser proyectos de varios años, pero definitivamente tengo que tener objetivos puntuales que deben ser establecidos de manera semestral o anual, y de esa manera van a ver un resultado mucho más interesante y una mejor venta de este tipo de implementación. Lo otro que me preguntan es sobre la parte de la cascada de metas. Fíjense que la cascada de metas es una herramienta muy interesante para la parte de alineación, pero definitivamente algo que me he encontrado cuando he trabajado estos temas en algunas organizaciones que lo quieren trabajar tal como viene. La cascada de metas ya tiene calificaciones, inclusive tiene unas evaluaciones ahí de primario y secundario, pero esas son calificaciones generales que de alguna manera deben ser adaptadas a la organización. Inclusive yo tengo que preguntarme si esas metas que ven ahí son mis metas, si las debo cambiar, y tengo que tener mecanismos para poder realmente evaluar hasta dónde esas metas son relevantes en mi empresa, y tengo que compartir eso con la organización, con la gerencia. Porque la gerencia o la alta dirección o el negocio es la que te va a dar el aval o el visto bueno realmente de las expectativas, porque esto depende pues como tal del valor. Y es un ejercicio muy interesante, es muy bueno porque está en términos de negocio, en cuanto a lo que es un lenguaje común, en cuanto a que se ve una TI trabajando más en función de lo que el negocio espera, más como un socio estratégico que simplemente como un generador de costo, o como una persona o como un área netamente operativo, que a veces tenemos ese tipo de paradigmas en las organizaciones. Entonces, esa es una herramienta muy interesante, pero siempre les recomiendo ajustarla, adaptarla, no tomarla como escrito en piedra, como una Biblia, sino como algo que debe ser analizado en el contexto particular de mi organización. No sé, igual, no tengo, igual, no sé por el tiempo, Flor, ¿quieres comentar algo final? Igual las preguntas adicionales las podemos responder vía correo electrónico. O sea, ahí yo creo que te quiero pasar la palabra para hacer el cierre formal ya del webinar. Gracias, Alex. No, pues nada más agradecerles su participación en nombre de Grupo Cintus. Estamos seguros de que el conocimiento que hoy nos permitieron compartir con ustedes les será de utilidad. Por favor, pues todas las preguntas que quedan pendientes, así tal como lo comentamos hace unos momentos, serán atendidas por correo electrónico.
Y no olviden visitar nuestros sitios, nuestra página www.cintus.com.mx. Allí pueden consultar nuestro portafolio de servicios y nuestras redes sociales como Facebook y LinkedIn. Nos encuentran como Grupo Cintus y allí estamos compartiendo conocimiento a través de algunos artículos de contenido. Por nuestra parte, pues creo que es todo, Alex. Muchísimas gracias. Ya estamos a la orden. ¿Te quieres despedir? Organizar esto, gracias a todos los participantes. Aquí veo que hasta el final más de 90, de verdad que yo sé que muchos amigos, muchos conocidos, otras personas que no conozco están acá. Gracias por haber estado y con mucho gusto, como lo comenta Flor, si necesitan más información, estamos a la orden, nos pueden escribir y con mucho gusto les responderemos. Y que tengan una excelente tarde. Gracias. Buen día, gracias.